El método de la acción. El objetivo del método de la acción es desarrollar habilidades, nuevos puntos de vista, y una formación de posibles soluciones de los problemas detectados, con aplicación directa al aula, al igual que del ambiente donde se trabaja. Por eso, dentro de las características más importantes de este método se encuentran: inciso A, que es un método práctico e importante en el mundo del trabajo, ya que puede ser aplicable en el salón de clases, o de manera personal, etc. Inciso B, también nos provee de un marco de trabajo, para la solución de problemas, y nuevos desarrollos. Inciso C, además de que es un método, que puede ser flexible, y adaptable. Por tanto, los pasos generales a seguir dentro de este método son: primero, señalar los objetivos. Segundo, investigar en la literatura correspondiente, como disponible, en lo referente al problema a trabajar. Tercero, la formulación de distintas hipótesis. Cuarto, el diseño o planteamiento de un procedimiento a seguir. Quinto, el análisis de los datos obtenidos. Y sexto, la valoración o evaluación de resultados. Pero, algo que se debe de tomar en cuenta es que, como en la elaboración de cualquier trabajo, debemos formularnos las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? Ahora bien, con un poco más de detenimiento y análisis, podemos ver que el qué nos proporcionará la problemática, objetivos e hipótesis. El para qué nos dará la justificación de nuestra acción. El cómo señalará y puntualizará la metodología con todos sus aspectos. El cuándo definirá el cronograma. El dónde determinará el marco contextual de trabajo. Y asimismo, algo que debemos considerar son las características del diseño del trabajo, ya que éste deberá ser relevante, con expectativas reales y concretas, coherente, con relación lógica y armónica con los objetivos y la metodología de trabajo, claro, por lo que debe permitir un buen entendimiento. De lo contrario, revelaría confusión, superficialidad o precipitación en la elaboración. Conciso. Que la redacción del texto busque un justo medio para evitar discursos y citas amplias. Concreto. Que el escrito solo contenga la información necesaria. Viable. Que las tareas previstas sean factibles y que se organicen en un cronograma. Vigente. Que las fuentes en las que deberá apoyarse sean publicaciones actuales. Congruente. Que el tema a tratar sea común al campo de conocimiento. Por ello, algo que también debemos de tomar en cuenta es que para la selección del tema en un trabajo de nivel inicial, se elabora generalmente con alguno de estos propósitos: para informar, para describir o exponer la situación en un campo, el grado de desarrollo, los últimos avances, o las ideas más recientes, para analizar un problema, una situación, un período, un acontecimiento, en sus elementos o sus implicaciones, para divulgar o explicar o dar a conocer algo, para hacer recomendaciones. Bajo estas circunstancias, un investigador, cuando ya es avanzado, y con experiencia, no tiene problemas para seleccionar un tema. En contraparte, alguien que no lo es, considera que todos los temas son demasiado complicados, o que todas las áreas de investigación están totalmente investigadas. Además, también desconoce la naturaleza de los problemas, así como los campos a estudiar. En consecuencia, algo que debemos observar es que algunos de los factores a los que nos enfrentaremos al seleccionar un tema podrán ser
que el tema sea demasiado amplio, que nos enfrentemos a la imposibilidad de obtener datos, que nos encontremos con una falta de interés, que contemos con un tiempo demasiado corto para la investigación, recopilación y elaboración del trabajo, que nos enfrentemos al hecho de dejarse llevar por impulsos iniciales o por prejuicios, cambiar de un tema a otro. El hecho de que el tema debe ser seleccionado por el alumno, maestro, u autoridades ajenas a la realización del trabajo de investigación. El considerarlo para permitir autoevaluar los estudios anteriores. El hecho de utilizarlo para afinar la propia experiencia. Y finalmente, el hecho de determinar o definir la vocación del investigador dentro de este ámbito de trabajo. De tal modo, que para seleccionar un tema debemos de hacer un examen de las experiencias propias, así como de las anotaciones con las que contamos, el desarrollo de lecturas extracurriculares, la asistencia a conferencias, el desarrollo de discusiones entre compañeros, y además considerar el programa escolar. De tal modo, que esto en su conjunto nos permitirá observar que al seleccionar un tema debamos considerar, inciso A, el interés, tanto en efecto, consecuencia y afecto. Por ello, es mejor escoger varias posibilidades para ampliar el panorama. Inciso B. Evitar que el tema esté duplicado. Inciso C. En cuanto a los prejuicios, debemos de mantener de preferencia una actitud de simple curiosidad intelectual, para evitar ideas preconcebidas. Inciso D. Que pueda ser realizable en cuanto a: primero, contar con fuentes de información. Segundo, tomar en cuenta el tiempo y el costo del trabajo. Tercero, autoevaluarse en cuanto a la destreza que se tiene para usar un método en específico, ya que algunos métodos requieren de entrenamiento previo. Cuarto, hacer un intento de resumen. Muy bien. Una vez considerado todo lo anterior, a continuación, te presentamos la estructura con la que deberá contar el documento con el que se presente el resultado de la intervención, investigación o acción, el cual constará de: el título, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis y un marco referencial. De tal modo, que para seleccionar un título, este deberá ser puntual, no extenso, y que refleje el contenido del trabajo, por lo que el lenguaje debe de ser claro, ya que un título correcto muestra una coherencia en el trabajo. A continuación, veremos las consideraciones para el planteamiento del problema, el cual debe contener la descripción de los hechos y acontecimientos que giran en torno a una situación específica, como lo señalamos anteriormente, de tal modo que la descripción deberá precisar los aspectos que se van a estudiar. Por tanto, se resaltarán las posibles conexiones entre los distintos aspectos. Y asimismo, el problema se debe de ubicar en un contexto socioeconómico, político e histórico. Porque, al plantearlo de manera inadecuada, se puede entorpecer la coherencia entre los puntos de investigación. Por tanto, el buen planteamiento favorecerá un buen desarrollo, el cual se tratará que sea de relevancia científica. Por ello, su buena presentación y redacción permitirá que lo investigado aporte nuevos conocimientos y brinde una posible solución al problema. Pero, algo que no está por demás considerar, es que algunos investigadores plantean el problema en forma de frase, otros tantos, a manera de propósito, en tanto que otros en forma de pregunta, lo cual nos indica que el planteamiento se desarrollará de acuerdo al estilo de redacción del investigador. Ahora pasamos al apartado de la justificación.
el cual tiene la característica principal de que generalmente es breve. Por tanto, debe de poner en claro por qué es importante realizar el estudio, al igual que de señalar lo importante de conocer o dominar bien el problema. Y con ello, se debe de dejar ver los beneficios que se obtendrán al resolver algunos de los problemas planteados, aclarando que se resolverá y quién o quiénes serán los beneficiados de ello. Y para finalizar, se puede exponer cuál será el producto de la investigación, que puede ir desde A. Un diseño. B. Un manual. C. Los conocimientos necesarios. Pero algo que se debe tomar en cuenta o en consideración es que el problema puede responder a intereses personales, institucionales o políticos, por lo que se debe tener mucho cuidado con esos intereses. Asimismo, algo que se debe tomar en cuenta también es que algunos investigadores integran el problema y la justificación en un solo apartado, lo que señala o marca la diferenciación del estilo de redacción de los documentos de investigación. A continuación, pasamos a los objetivos, los cuales expresarán la finalidad de la investigación. Por tanto, son las guías de la investigación. Y asimismo, expresan cuáles son los alcances y las limitaciones del trabajo. Y con ellos, los esfuerzos se dirigen en una sola dirección, por lo que deben de ser claros y alcanzables. Y asimismo, también pueden expresarse en un solo objetivo general. Y así, damos paso a la hipótesis, la cual, conceptualmente significa la suposición de una cosa, que sea posible o imposible, para sacar de ella una consecuencia. Por tanto, la hipótesis es un supuesto, que se deriva de un determinado problema. Lo que busca, es establecer relaciones significativas entre fenómenos o variables. La finalidad de esta, es explicar, predecir o comprobar los fenómenos que sean de interés, siempre y cuando se comprueben. Pero también, debemos de entender, que aun cuando se dé un rechazo a nuestra hipótesis, pues también se considera un avance o éxito en nuestro trabajo. Por lo que, según el desarrollo de las hipótesis, estas pueden ser: primero, hipótesis de ocurrencias, pues son aquellas que carecen de fundamento teórico, pero se han comprobado. Segundo, hipótesis empíricas. Son supuestos que se construyen bajo la experiencia, aunque carecen de fundamento teórico, pero se han comprobado. Tercero, hipótesis plausibles. Son las que se desarrollan bajo un fundamento teórico, pero sin comprobación. Cuarto, hipótesis convalidadas. Son aquellas que se desarrollan, o construyen, bajo un fundamento teórico, y son comprobadas por la experiencia, por lo que adquieren el carácter de leyes, cuando son generales, y a su vez, pertenecen a un sistema. Por tanto, lo expuesto hasta este punto, nos permite determinar la diferencia entre teoría y ciencia. Ya que, la teoría, son hipótesis, o datos de algún problema. En tanto, que la ciencia considera las hipótesis, datos, y leyes comprobables. Por lo que, podemos decir, que la ciencia conjunta todo en sí misma, para adquirir el carácter de ciencia. Por ello, debemos tener siempre en cuenta, que los elementos de la hipótesis van desde: primero, unidades de análisis, que considera a los individuos, grupos, viviendas, e instituciones, etc. Segundo, las variables, que son las características, o propiedades, cuantitativas, o cualitativas, que se presentan en las unidades de análisis. Tercero, los elementos lógicos, que son las relaciones de las unidades de análisis, con las variables entre sí. Y con ello podemos ver, que lo que conforma las fuentes de la hipótesis, son: 1. La teoría. 2. La observación. Y 3. La información. Y por último, pasamos al marco referencial, el cual nos conduce a considerar que un problema no se da en forma aislada, sino que obedece a una interrelación de elementos. Y de ahí surja la necesidad, o la importancia, de ubicar el objeto de estudio en un contexto determinado. Y con ello, explicar las características del medio donde se va a investigar el objeto.
Muy bien, y con esto llegamos al final de nuestra presentación, la cual estuvo realizada por el equipo número 4, integrado por Isabel López Hernández, Ramón Uriel Arriaga Vadillo, Esperanza Díaz Rodríguez, Juan Guadalupe Hernández, Francisco Moreno Martínez, Ana Paulina Puebla Gutiérrez, Gloria Nancy Valdés López, y finalmente, Gabriel Villagómez Vázquez. Con lo cual, agradecemos su atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.